Miren cómo ha quedado el salón de esta casa en Calzada del Coto, en León, después de que un camión se empotrase contra ella. Las heladas nocturnas convirtieron a la carretera en una resbaladiza pista. El conductor perdió el control del camión y chocó contra la casa. Afortunadamente, a esa hora, las 7 de la mañana, no había nadie en el salón. Los vecinos todavía se están recuperando del susto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un día más en este informativo les vamos a hablar de la calidad de nuestro sistema sanitario. Hoy el Colegio de Médicos de Castilla y León ha hecho cuentas y ha alertado del riesgo a corto plazo que sufre nuestro actual sistema sanitario. Actualmente hay 10.700 médicos en activo, 447 por cada 100.000 habitantes, pero en 10 años se jubilarán 5.000. Son los datos del análisis demográfico de la profesión médica. Los facultativos demandan un gran pacto para hacer frente a esta sangría profesional. Debemos de llegar a un gran acuerdo, porque si no, no es viable esto, es inviable. Y en ese acuerdo, debemos de participar todos los agentes sociales y todas las organizaciones profesionales, todas. En Soria, desde hoy y hasta el viernes, se celebra el Congreso Think Europe. La ciudad se convierte en el centro del debate europeo en materia de desarrollo sostenible para cumplir con la Agenda 2030 y poniendo además especial énfasis en el papel que juegan en ello las ciudades europeas. Por este congreso van a pasar más de 100 ponentes de diferentes lugares del mundo. Cuarta visita de Tudanca a comunidades vecinas, esta vez al País Vasco. Allí ha tomado nota del potencial y las posibilidades de colaboración público-privada para la aplicación de la investigación en la industria. De hecho, su agenda matinal se ha centrado en una visita a un parque tecnológico. Hasta esta tarde no se votará la investidura de Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. También esta tarde hablará en el Parlamento Susana Díaz. Antes por la mañana el turno ha sido para la oposición, entre ellos la fuerza que se estrena en la Cámara, Vox. Y el otro escenario de la actualidad de este miércoles 16 de enero está en Totalán, en Málaga. Han pasado 96 horas desde que el pequeño Julen se cayó a un pozo y nadie pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Esta mañana la delegación del Gobierno en Andalucía confirmaba el hallazgo de restos de su pelo en el interior del pozo. Los equipos de expertos ya están en la zona, pero todavía no han comenzado los trabajos de excavación. Veíamos antes, al principio, las consecuencias de las heladas de esta noche y no es lo único a lo que está afectando las temperaturas tan bajas de esta madrugada. María Ramos, ¿qué ha pasado con el concurso de galgos? Que casi se cancelan los cuartos de final, se han tenido que retrasar por el hielo y por la niebla. Hace apenas 45 minutos que se ha despejado y que han comenzado las carreras. A esta hora, aquí en Nava del Rey, las 4 galgas de Castilla y León que compiten luchan por pasar a semifinales. Y en cuanto a las previsiones del tiempo, parece que el anticiclón se aleja. Cristina, ¿y eso qué supone? Buenas tardes. Así es, Nati, el anticiclón se va desplazando hacia el sur y eso hace que las borrascas entren y que dejen lluvias y algunas precipitaciones también en forma de nieve. Esta tarde todavía tendremos algunas nubes bajas en el centro de la comunidad. A últimas horas llegarán nubes por el oeste que cubrirán el cielo de las comarcas de Sanabria y del Bierzo, dejando lluvias y algunas nevadas por encima de los 1000 metros. Las temperaturas bajan hoy, pasaremos una tarde más fría que la de ayer. El Colegio de Médicos asegura que está en riesgo la viabilidad del sistema sanitario en Castilla y León. Obtiene esa conclusión después de analizar datos de número y edad de los médicos que ejercen. Son 10.700 y más del 40% se va a jubilar en los próximos 10 años.
El primer problema que plantea el estudio elaborado por el Colegio de Médicos es la edad de los profesionales. Más de la mitad de los 10.700 que están en activo se jubilarán dentro de 10 años. Las especialidades con plantillas más envejecidas son medicina de familia, traumatología y cirugía general. El escenario es el que ven, preocupante. Si la media es del 46, pues evidentemente quiere decir que el 46% de los médicos colegiados en 10 años estarán por fuera. Luego el peso asistencial estará recayendo en ese 54% restante, más lo que logremos formar de aquí a allá. Cuando esos médicos se jubilen, se habrán formado otros tantos, pero será complicado reponer profesionales en algunas especialidades, como medicina de familia, geriatría y cirugía general, todas ellas de mucha importancia. Otra realidad es la feminización del colectivo. De los médicos menores de 55 años, 2 de cada 3 son mujeres. Grupo etario en donde presenta la edad reproductiva, que es así, no es de otra manera. Pueden ser todo hombres o todo mujeres, no, antes eran todo hombres y pueden ser mañana todas mujeres. No hay nada. Ahora, sí habrá que tomar las medidas correspondientes para, de alguna manera, darle solución, y no con médicos en paro, sino con médicos en el propio sistema, no con médicos en paro. El Colegio de Médicos pide un pacto conjunto que garantice la viabilidad del sistema sanitario. Un gran acuerdo, porque si no, no es viable esto, es inviable. Y en ese acuerdo debemos de participar todos los agentes sociales y todas las organizaciones profesionales, todas. Son datos y mensajes que ha presentado el Colegio de Médicos a todos los sectores implicados en velar por la sanidad, a quienes tienen que tomar decisiones. La sanidad es un tema clave para la gestión y para el debate político, y por eso allí estaban representantes del Gobierno y de la oposición para tomar nota de esta radiografía e insistir en las posibles soluciones al problema. Nosotros venimos actuando ya desde hace algunos años, pero luego es imprescindible, además de un pacto nacional, medidas de carácter general que debemos acordar el Ministerio y las comunidades autónomas. Comparto plenamente que haya que tomar decisiones de consenso y coordinadas entre el Ministerio, las comunidades autónomas, los profesionales, las sociedades científicas. Nosotros estamos abogando por incrementar exponencialmente el presupuesto en materia sanitaria para poder duplicar, por ejemplo, las plazas de MIR, para poder hacer incentivos económicos para las plazas de difícil cobertura. Pero también tenemos que hacer otra cosa y conseguir que retornen aquellos que se han ido, que se han ido al extranjero, aquellos que se han ido a la medicina privada. Los trabajadores y los usuarios del Centro de Salud de Los Cubos en Burgos han vuelto a manifestarse esta mañana y ya dicen que lo van a seguir haciendo hasta que no se cubra el 100% de la plantilla de médicos. El viernes el consejero de Sanidad se va a reunir en Burgos con el gerente de atención primaria y los afectados tienen claro que le van a hacer llegar sus reclamaciones. Leticia Gutiérrez tiene más detalles desde Burgos. Los profesionales de este centro de salud exigen a la gerencia de atención primaria que cierre tanto el punto de atención continuada de Gamonal como el de San Agustín para crear uno único en el Hospital Divino Vallés y solventar el problema de sobrecarga de trabajo. También exigen que se cubran todas las bajas y sustituciones y que se restituya de inmediato a las 3 profesionales que renunciaron por sobrecarga de trabajo la pasada semana. Aseguran que la gerencia de atención primaria actúa día a día con parches, que actualmente solo hay 6 médicos en una plantilla en la que debería de haber un mínimo de 8. Muy sobrecargados, hacemos nuestra consulta, hacemos la consulta de nuestros compañeros, hacemos los avisos, y mucha burocracia, no podemos más y vemos 60 pacientes al día. Si añadimos a eso que tenemos que hacer guardias en horario de tarde, pues ya se nos sobrecarga demasiado, sí, se resolvería el problema. La mitad de las personas que atiende Cruz Roja tiene que elegir entre una buena alimentación o calentar su vivienda, y el 56% tiene problemas de salud precisamente por eso. Son datos del boletín sobre vulnerabilidad que ha presentado la organización y que revelan que solo 2 de cada 10 beneficiarios en situación de pobreza energética se benefician del bono social. No son situaciones sociales o de que yo vivía en un barrio desde pequeñito, no, son que me quedo en paro, o que pierdo el empleo, o que soy un trabajador pobre. Estas son las causas.
El calentamiento global, también otros asuntos como puede ser la situación a la que se encuentran nuestras ciudades, son algunos de los problemas a los que se enfrentan actualmente no solo los científicos, sino también todos aquellos que luchan por hacer un planeta más sostenible. De eso ha hablado hoy el naturalista en unos encuentros de RTV CIL. El 40% del agua que utilizamos se desperdicia y el 50% de la energía que consumimos no sacamos de ella ningún beneficio, solo contamina. Así de tajante ha sido el Premio Nacional de Medio Ambiente. El tiempo nos está demostrando que ha llegado la hora de una profunda rectificación, que es tan necesaria como urgente. Es fundamental, dice Araujo, buscar soluciones para el buen uso del agua. Tenemos todos los elementos para rectificar, sabemos lo suficiente. Y en ello juega un papel muy importante las administraciones. Tenemos muy poquitas pérdidas de agua porque el agua lo que hay que evitar es su derroche. Tenemos que profundizar en un ámbito fundamental como es el tema de la depuración de aguas. De una gestión inteligente, de una gestión donde pongamos el máximo cuidado en el uso y en el consumo del agua. Joaquín Araujo ha alertado del calentamiento global del planeta y de la proliferación de los plásticos. Cada segundo 21 toneladas de sustancias contaminantes llegan al mar. Esta mañana ha arrancado en Soria el Congreso Think Europe. Durante días analizarán los retos de los gobiernos locales y de las ciudades intermedias. Este año centrado sobre todo en los desafíos medioambientales. Sergio Recio, Soria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soria se convierte hasta el viernes en el centro del debate de políticas europeas en materia de desarrollo sostenible. Think Europe busca en esta segunda edición ahondar y marcar los objetivos de esa Agenda Europea 2030 en materia de medio ambiente. En esas primeras conferencias se busca además incidir en la importancia de las ciudades intermedias, como lo es Soria, como lugares de referencia para lograr esos avances de desarrollo sostenible. Entre los más de 100 ponentes de diferentes lugares del mundo han estado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, o el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ambos dejando claro que no basta con palabras para cumplir con la Agenda 2030. Está en elaboración la estrategia, pero ya, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado hay medidas concretas que creo que van en la dirección correcta, como por ejemplo los 80 millones destinados para jóvenes y para generación de empleo en zonas rurales. En esta legislatura hemos modificado la normativa urbanística, hemos publicado una estrategia de regeneración urbana, hemos hecho inversiones importantes en áreas de regeneración urbana que pretendan precisamente evitar los escalones de calidad de las ciudades para que sean, lo que hemos dicho, inclusivas. Cumplir con esa Agenda Europea 2030 pasa por lograr los 17 objetivos marcados en ella. Vamos a conocer un poco más en profundidad esos fines y además hablar de un país que está ya trabajando en ello y que es invitado en este Think Europe, como es Marruecos. Erradicar la pobreza, terminar con el hambre en el mundo, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Esos son solo algunos de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que en el año 2015 se marcaron más de 150 presidentes y jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Desde entonces son las metas de la Agenda Europea 2030 y se intentan abordar con medidas concretas. El debate del uso del carbón, de las energías térmicas, ¿no? Por ejemplo, hoy ha salido una noticia interesante que es que España apoya la idea de crear un Mediterráneo sin humos. Pese a este consenso internacional, los expertos advierten de los riesgos y peligros de las políticas extremistas y nacionalistas que están surgiendo en los últimos años. Si se extiende puede suponer un peligro realmente para el futuro del planeta y para el futuro de las relaciones incluso comerciales, ¿no? En esta edición el país invitado es Marruecos, país que preside el Foro Mundial de las Ciudades Intermedias, y es que estas se han considerado fundamentales para la consecución de dichos objetivos. Por ello son la base sobre la que pivota Think Europe 2019. Una estrategia nacional sobre las ciudades intermedias para la implementación concreta de las agendas mundiales. Y cuando hablo de agendas mundiales, sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible. Durante 3 días se abordarán precisamente las claves para el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias, con el fin de gestar medidas reales aplicables en este tipo de territorios.
Los habitantes de una vivienda de la localidad leonesa de Calzada del Coto se han despertado con un camión dentro de su salón. El accidente se producía a primeras horas de la mañana cuando un camión cisterna se empotraba literalmente dentro de la casa. La niebla y el hielo podrían estar detrás de este siniestro, como consecuencia del cual el conductor ha resultado herido porque quedó atrapado y tuvo que ser liberado por los bomberos. A primeras horas de esta mañana se ha producido un incendio en Burgos, en una vivienda del barrio de La Ventilla. Las llamas han causado importantes daños materiales, pero ninguno personal. La casa estaba siendo rehabilitada y, al parecer, el origen ha estado en la chimenea, que ha entrado en contacto con una viga. Han sido los vecinos los que han alertado por el humo y han llamado al servicio de extinción de incendios. Más de 10 efectivos han estado durante toda la mañana trabajando para extinguir el incendio. Luis Tudanca continúa su periplo por las comunidades vecinas para tomar nota de sus potenciales y añadirlos a su programa de gobierno aquí en Castilla y León. Tras Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, hoy ha sido el turno para el País Vasco, donde los socialistas forman parte del gobierno de coalición del PNV. Carmen Ibáñez, Bilbao, ¿qué se trae Tudanca de allí? Del País Vasco, Luis Tudanca se lleva I+D+I. De hecho, gran parte de la visita ha discurrido en un parque tecnológico. Allí ha tomado buena nota del modelo de colaboración público-privada para implantar la investigación en la industria. Se trata de coger ideas, de coger proyectos para esa necesaria reconversión industrial de Castilla y León, y en este punto Luis Tudanca ha mencionado zonas muy concretas como las mineras o el ámbito de Garoña. Solo en este edificio de este parque tecnológico trabajan 230 investigadores de 25 países. Mientras el País Vasco es capaz de atraer talento de 25 países, nosotros tenemos el talento de Castilla y León repartido por 25 países, porque se nos marchan. Para dar la vuelta a la situación, Tudanca propone exportar este modelo de colaboración público-privado, que los parques tecnológicos de Castilla y León sumen esfuerzos con universidades y empresas para ser más fuertes en Europa, para acceder a más financiación para proyectos concretos. Tenemos que afrontar esos procesos de reconversión industrial que aquí hicisteis bien. Tenemos las cuencas mineras, tenemos la zona de las merindades tras el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, donde necesitamos aplicar políticas de reconversión, de reindustrialización, de atracción de talento y de industria. Para generar alianzas y sinergias entre las dos comunidades autónomas, porque juntos seremos más fuertes y podremos afrontar los riesgos con mucho mayor éxito. Luis Tudanca continúa perfilando su programa de gobierno con los éxitos de los socialistas vecinos y termina la visita en las casas de Castilla y León en Euskadi, muestra de los que se tuvieron que ir buscando trabajo. Una de sus primeras actuaciones de gobierno será, dice, poner en marcha un plan de retorno del talento. Y en Valladolid, el presidente del Partido Popular de la Comunidad y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados han visitado esta mañana las instalaciones de Aspaim. Ambos han conocido el proyecto que tiene la entidad para acercar la fisioterapia al medio rural. Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado su compromiso con el empleo y Dolors Montserrat ha explicado dos iniciativas que su grupo ha presentado en la Cámara Baja. Que los familiares que acompañen a las personas con discapacidad en el transporte público sea gratuito, así como que todas las personas con discapacidad que vayan a un concierto, a un evento cultural, como están sentados en las primeras filas, que tengan un precio reducido y que no tengan que pagar el mayor coste de las entradas por estar en platea. Sin duda alguna, algo que considero fundamental, la inserción laboral, que es uno de los elementos fundamentales para la plena inclusión de las personas en la vida ordinaria. Y también aquí en Castilla y León el PSOE pedirá la comparecencia del consejero de Educación para que explique la postura que mantuvo en la sectorial de Educación del pasado 9 de enero. También le pide acabar con las modificaciones presupuestarias que en los últimos 6 años, dice, han favorecido a la educación concertada en detrimento de la pública. Mientras la educación concertada se ha incrementado en 560 millones de euros, la educación pública se ha reducido en 56. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce, lógicamente, en unidades escolares que se pierden y en puestos de docentes
que se anulan. Durante el curso escolar 2017-2018, las agresiones de padres a profesores en los centros escolares de Castilla y León se ha duplicado. El sindicato AMPE ha recogido 74 casos de profesores que piden ayuda para salir adelante. Desde el sindicato recuerdan que cualquier agresión es considerada como un delito. No se saben con certeza las razones, pero en muchos casos las agresiones de los padres a un profesor podrían evitarse con una buena educación en casa. La mayoría de ellos te dicen que su intención es ayudar a sus hijos. Lo que pasa es que hay que explicarles que el ir a un centro a insultar a un profesor o en ocasiones agredirle de ayuda tiene poco, justamente todo lo contrario. El sindicato ANPE se encarga, en primer lugar, de escuchar todos los detalles ante una llamada de estos profesores de centros públicos. Tienen una figura que les va a escuchar, les va a orientar, pero que además, pues todo lo que hablan con él queda en secreto, por así decirlo. De ello se encarga la figura del defensor del profesor y desde 2017 la Junta puso en marcha un protocolo de actuación muy claro. Parar la agresión, por supuesto, y a partir de ahí pedir ayuda. Dirección provincial, inspección educativa, ¿vale? Por supuesto, si hay agresión física, acudir a un centro de salud para que te hagan el correspondiente informe, y si las consecuencias, digamos que son graves a nivel emocional, a nivel afectivo, y consideras necesario acudir a los medios adecuados, puedes denunciarlo. Afirman que no es fácil dar el primer paso, pero destacan que ante un suceso así los profesores no deben callarse. El equipo del centro educativo además también está obligado a denunciar estos casos de agresión. El 80% de los trabajadores de Embutidos Rodríguez ha secundado la primera jornada de huelga convocada para protestar por la situación de explotación laboral y fraude que denuncian por parte de la empresa. Aunque tras el incendio de 2016 se comprometió a regularizar la situación de casi 400 trabajadores, la gran mayoría siguen siendo falsos autónomos. En Embutidos Rodríguez trabajan cerca de 400 personas, pero la empresa solo reconoce a 25. El resto son falsos autónomos que hoy han comenzado una huelga que ha contado en este primer día con un seguimiento del 80%, a pesar de las medidas de presión que han denunciado por parte de la empresa. Una huelga con la que intentan presionar a Embutidos Rodríguez para negociar mejores condiciones. Consideran que están cercanos a la esclavitud por la explotación laboral que sufren al verse incluidos en el régimen de autónomos sin derecho a vacaciones, por ejemplo, o a bajas. Piden que se aplique la legislación vigente. Que tienen acta de la actuación de la Inspección de Trabajo que dice que son trabajadores del régimen general y de la empresa, de Embutidos Rodríguez. Sin embargo, la empresa no acata la resolución de la Inspección de Trabajo, no les considera como trabajadores de la plantilla. Se alcanzó un acuerdo en el cual 3 meses antes del inicio de la actividad se tenía que abrir un marco de negociación para regularizar la situación de los trabajadores para pasar al régimen general de la Seguridad Social, cuestión que han incumplido. Se cumplen ya 4 días de búsqueda del pequeño Julen. La Guardia Civil ha encontrado restos biológicos de este niño de 2 años en el pozo de Totalán, en Málaga. Esta mañana el padre del menor ha agradecido el trabajo que están realizando todos los equipos de rescate desplegados en la zona. Un día más continúa la búsqueda de Julen. La familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible. El material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Julen. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. Los equipos de rescate siguen trabajando en la extracción de tierra del pozo donde se encuentra el pequeño. Por ese culo de una sartén hay que bajar un robot, una cámara, otra cámara, un equipo de succión, un equipo de aire y ahora todo, dirigirlo desde la superficie a través de un monitor. Es como si fuera una operación. También se trabaja en 2 túneles que esperan que estén finalizados en 48 horas. 12 equipos entre empresas de extracción y técnicos teóricos que van a trabajar en la elaboración y la ejecución de los 2 túneles. Más de 60 empresas mundiales se han ofrecido para ayudar en los trabajos de rescate. Una de las que está colaborando es la firma sueca que en el 2010 geolocalizó a los 33 mineros que quedaron atrapados en Chile.
Se pospone para esta tarde la investidura del nuevo presidente de Andalucía. Hoy era el turno de la oposición, hemos escuchado a todos ellos, menos a Susana Díaz, que lo hará en unas horas. Desde Vox aseguran que no van a renunciar a nada por apoyar a Moreno y Adelante Andalucía ya ha dicho que votará no. Ciudadanos ha calificado este como un día histórico. Yo creo que democráticamente es higiénico que se abran también las ventanas, que entre aire fresco. Adelante Andalucía ya ha anunciado que votará no a la investidura de Moreno. Dicen que representa a un gobierno de ricos. Entregados como están a la extrema derecha, irremediablemente van a ser un gobierno de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños. Vox se ha presentado como la fuerza política que ha propiciado el cambio y ha anunciado que llegan para quedarse. Vox, señor candidato, no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos, incluida la derogación de las leyes de perspectiva ideológica de género. Por supuesto que nadie tiene que renunciar a nada. Esa es la grandeza de la democracia. La grandeza de la democracia es que este grupo parlamentario tiene una opinión y una visión de la sociedad, este grupo socialista tiene otro, Adelante Andalucía tiene otro. Yo siento la responsabilidad de que los andaluces tienen que tener la seguridad de que el PSOE va a seguir defendiendo la igualdad, la autonomía, el autogobierno y a todos los andaluces el bienestar de esta tierra. Esta tarde continuará el debate de investidura. Y en estos momentos el Parlamento británico debate una moción de censura contra Theresa May, de la que en un principio la primera ministra va a salir airosa. Anoche ocurrió todo lo contrario con el acuerdo sobre el Brexit. 2/3 de la Cámara de los Comunes lo rechazaron. Todos los periódicos británicos coinciden hoy. La derrota de Theresa May anoche es un batacazo histórico sin paliativos, en el que hasta la tercera parte de su propio partido votó en su contra. La primera ministra sigue de mal trago en el Parlamento británico, donde hoy se enfrenta a una moción de censura que en un principio logrará superar. La ha impulsado el Partido Laborista ante un gobierno que califica como inepto. Todos los primeros ministros anteriores habrían dimitido ante la escala de una derrota como la de anoche. Hay que identificar qué puede asegurar el respaldo de este Parlamento y cumplir con el resultado del referéndum y salir de la Unión Europea. Si como todo apunta May supera el trance de hoy, tiene hasta el lunes para presentar un acuerdo alternativo sobre el Brexit que sea satisfactorio para la Cámara de los Comunes. A partir de ahí se abren varios escenarios. La primera ministra podría intentar renegociar los términos del pacto con Bruselas, a lo que se oponen los socios continentales, aunque sí que estarían dispuestos a ampliar los plazos para que Londres solucione sus cuitas internas. Otra opción, si bien improbable, pasaría por dar marcha atrás al Brexit revocando el artículo 50 o con un segundo referéndum. La otra posibilidad es una salida caótica de Reino Unido el 29 de marzo, lo que todos quieren evitar. La votación de anoche es un varapalo para May, pero también lo es para la Unión Europea. La Comisión asegura que seguirá luchando para lograr un acuerdo, aunque reconoce que hoy por hoy hay un riesgo muy alto de que la salida de Reino Unido sea caótica. Un Brexit ordenado seguirá siendo nuestra prioridad absoluta en las próximas semanas. Sin embargo, el riesgo de un Brexit sin acuerdo es ahora más elevado que nunca. Queremos reducir los daños al mínimo y el Brexit por sí solo ya es un daño. Intentaremos encontrar una solución para un Brexit ordenado, pero ya estamos preparados por si no hay acuerdo. Y la política doméstica le ha salido a buscar a Pedro Sánchez en su primera intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo. Él se ha referido al Brexit y también ha alertado del riesgo que supone para Europa los nacionalismos excluyentes y la ultraderecha. Esto último le ha valido una airada respuesta del popular González Pons. Como un apasionado europeísta se ha presentado Pedro Sánchez ante el Parlamento Europeo porque dice Europa es un garante democrático para España y un proyecto que debe acusar lo menos posible la salida del Reino Unido. Respeto, pero no puedo sino lamentar el rechazo negativo al acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Y a 5 meses para las elecciones europeas más decisivas de su historia, Sánchez ha llamado a proteger Europa de la ultraderecha y los nacionalismos excluyentes. Para que Europa proteja, nos toca ahora mismo, en este tiempo histórico, proteger a Europa. Entre los escaños, algunos carteles amarillos por los políticos catalanes presos.
A los enemigos de Europa les digo que nuestra convicción y nuestra determinación vencerán al autoritarismo. La afirmación ha revuelto la bancada popular, que ha reprochado a Sánchez sus apoyos en el Congreso y no haber defendido hoy, dicen, la unidad de España. Siendo el presidente del Gobierno español en el Parlamento Europeo, no le ha salido. A nosotros sí nos sale. Me duele, pero me aguanto. Sánchez ha pedido también a la Eurocámara que impulse la garantía infantil para atajar la pobreza y una estrategia que obligue a los Estados miembros a defender la igualdad de género. Sostiene que tras la crisis Europa debe reconciliarse con la ciudadanía para hacerse fuerte. Como Macron o Merkel, Sánchez ha expuesto su visión de Europa por invitación de Antonio Tajani. La llegada de turistas a España batió el año pasado otro récord. Vinieron 82 millones, casi un 1% más que el año anterior. También gastaron un 3% más. 82.600.000 turistas extranjeros visitaron España el año pasado. Nuestro país batió récord con esta cifra, que es un 0,9% más que el año anterior y casi un 44% más que en 2012. Un dato que nos permite mantenernos como destino competitivo, principal destino competitivo mundial, y sin duda que nos anima a seguir trabajando para que la consolidación de los flujos sea uno de los resultados positivos que de cara al ejercicio 2019 sin duda vamos a conseguir. Vinieron más y también gastaron más, cerca de 90.000 millones de euros, un 3% más que en 2017. Un dato, como digo, del que nos tenemos que alegrar, puesto que confirma la robustez del sector turístico español y sobre todo la consolidación de un turismo de mayor calidad y valor añadido. El turismo se consolida como motor de la economía. A falta de los datos de diciembre, se crearon 100.000 empleos en el sector, que tiene un 4% más de afiliados que un año antes. Para este año el presupuesto de turismo supera los 316 millones de euros, un 1% más. Incluye préstamos para comunidades autónomas. Una nueva línea dotada con 100 millones de euros, a la que se va a sumar ayudas en inversión por valor de 22 millones de euros. También aumenta el presupuesto para promoción, para paradores nacionales e innovación. También atrae a turistas el Campeonato Nacional de Galgos, que se celebra este año en Castilla y León, en la localidad vallisoletana de Nava del Rey. El hielo y la niebla han amenazado hoy los cuartos de final, pero finalmente ha empezado la caza. María Ramos, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Fuera con prismáticos o aquí dentro de la carpa, donde hace un poquito menos de frío, a través de esas pantallas que ven, los galgueros no pierden detalle. Los cuartos de final han empezado con más de 3 horas de retraso por la niebla y por el hielo que podía cortar las patas de los perros. Ahora mismo las 4 galgas de Castilla y León compiten por pasar a semifinales. 2 de ellas ya han sumado un punto porque han ganado las primeras carreras. El campeonato aquí en Nava del Rey estuvo a punto de suspenderse por temor a que hubiese liebres enfermas, pero hoy la organización y los aficionados nos han dicho que de momento las que se han visto, que son muchas, están sanas y están ofreciendo un buen espectáculo. Había expectación por la amenaza de mixomatosis, pero en las carreras de octavos se han visto liebres sanas. Hay muchas liebres y muy valientes. Las liebres son muy buenas. Un corredero espectacular para poder galopar. Ha habido muy poquitas capturas y han dado tiempos de carrera muy buenos. Por eso los perros se han lucido. Si la liebre, que es la protagonista de este evento, no tira, no están enfermas, esto se desluce. Más de 30.000 aficionados vivieron los octavos. Es alrededor de 2,5 millones de euros pues la inyección, ¿no?, financiera que recibe toda la zona sur a lo largo de este campeonato. Hoy, a pesar del frío y la niebla, no han faltado galgueros. Yo vengo de Extremadura, de Fuente del Maestre. No cogemos un día libre y no venimos. Estuvimos otros días también, pues pasas el día aquí bien. Mi abuela también ya era galguera. Los chicos igual y la mujer, les encanta esto. Las 4 galgas de Castilla y León buscan el pase a semifinales. Si puede ser la mía, pero que gane la mejor, la que más corra, y que sean carreras limpias y que hagamos disfrutar a... Valladolid acogerá el próximo 20 de mayo la gala de entrega de los premios Max 2019. Una gala en la que se reconoce el saber hacer de los profesionales del teatro y la danza de nuestro país. Y el lugar elegido ha sido el Teatro Calderón, porque este año cumple
20 años desde su remodelación. De momento se conocen pocos detalles, uno de ellos el lema, la fiesta de la libertad. En torno a él girará todo el espectáculo. Castilla y León se coloca a la vanguardia de la creación teatral con el primer máster oficial en enseñanzas artísticas impartido en España. Las clases arrancan el próximo 5 de febrero. Estos son los rostros de algunos de los dramaturgos, filósofos y escritores más prestigiosos del teatro actual y son los profesores del primer máster oficial de enseñanzas artísticas que se imparte en nuestro país. Nuestro objetivo aquí no es otro que el de ensanchar, ampliar los imaginarios estéticos que están detrás de cualquier proyecto artístico y dotar de raíces filosóficas a la creación. Este máster se centra en el pensamiento y en la creación escénica contemporánea. Con este título quieren que la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León se convierta en un laboratorio de las mejores prácticas. Tenemos esa ambición, queremos que esta sea la capital de la vanguardia teatral. 15 alumnos tendrán esta formación superior en España para escribir y montar obras de teatro. La iglesia de Santa Eulalia de Muga de Alba luce ya las pinturas y los esgrafiados realizados en el siglo XVI en el presbiterio. Una intervención realizada a través del Plan Románico Atlántico con fondos de la Junta y la Fundación Iberdrola y que ha permitido la restauración de esta zona del templo y la instalación de una nueva iluminación más eficiente y que busca realzar estas pinturas. Hoy nos despedimos desde la iglesia de esta localidad zamorana. La retirada del encalado que cubría toda la zona del presbiterio de la iglesia ha dejado al descubierto toda la ornamentación realizada en el siglo XVI. Abajo, a modo de falsos retablos, varios santos y escenas de la Biblia. Los motivos esgrafiados de la parte superior son uno de los pocos ejemplos de este arte que aún hoy se conservan. Cuando no había unos pintores que supieran hacer unas figuraciones adecuadas, pues se recurría a esta técnica del esgrafiado, que es más propio y más conocido en otras zonas de nuestra comunidad, especialmente en el sur, en Segovia, etcétera, pero que también en este interior de la zona del Duero pues también a veces se aplicaban. Casi siempre se han perdido. Toda la iluminación del templo se ha renovado con un doble objetivo: servir al culto diario que aquí se lleva a cabo y realzar la importancia de estas pinturas ahora descubiertas. La intervención se completa con un sistema de monitorización que controla las condiciones del templo para actuar si hay problemas. Se está midiendo permanentemente la temperatura, la humedad, tener información en tiempo real de cómo va a tener la incidencia de la climatología y de los diferentes temas que pueden impactar en la conservación del templo. Las obras se han llevado a cabo a través del Plan Románico Atlántico y tienen también como objetivo impulsar esta zona cercana a la raya como destino turístico patrimonial.